Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ileana Diegues. Bueno, soy cubana, vivo fuera de Cuba hace muchos años y agradezco mucho a Tania Bruguera, a todo el equipo de Instar por lo que están haciendo y por estar aquí hoy con ustedes. La charla que yo voy a tener la he titulado Performatividades y teatralidades desde contra las necropolíticas y me voy a estar apoyando en un PowerPoint, ¿sí? Entonces, la persona que lo va a proyectar, pues ya cuando le avise, ahí comienza, ¿no? Bueno, creo que es importante plantear un poco las coordenadas desde donde voy a hablar, porque no voy a hablar especialmente de teatro y de performance, sino de teatralidad y performatividad. Que aunque el teatro y la performance encierran una variedad grande de acentos, me voy a referir más que nada a esos términos, ¿no? Ambas discursividades, teatralidad y performatividad, como expresiones propias del ser humano, de su inserción cultural y política, me interesan como dispositivos expandidos o como estrategias de mirada, o podríamos decir también como dispositivos teóricos, ¿no? Es curioso que desde sus orígenes la teatralidad está asociada etimológicamente a la dimensión teórica y la palabra incluso teoría procede del vocablo griego teorein, que significa la cualidad de observar y contemplar. Me interesa ese vínculo entre teatro y teoría, ¿no? Por eso lo estoy comentando. La teatralidad como acto de mirada o como estrategia teórica ha sido explorada en universos ficcionales, en universos dramáticos, escénicos, culturales, sociológicos y bueno, podríamos citar a varios autores, pero me salto esas citas, ¿no? Me interesa más bien el sentido con que ha sido explorado ese término de teatralidad y performatividad para pensar la escena, para mirar el mundo. Cuando digo pensar la escena, hablo de la escena social, ¿no? De los escenarios de la calle, los escenarios sociales. Por ejemplo, para el sociólogo francés Georges Balandier, la teatralidad permite plantear algo que él considera como una sociología que no procede por enunciación, sino por demostración mediante el drama, considerando que la teorización adoptó un carácter dramático. La teatralidad es un dispositivo que ha caracterizado parte importante del arte contemporáneo, como saben toda la gente de teatro que está por acá, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Mucho antes de que se complejizara a partir de la contaminación con otros lenguajes, ¿no? Antes también que se empezara a hablar de la idea de un teatro postdramático, la teatralidad ha estado diseminada en los territorios de la vida, en los territorios de las artes, porque más bien se trata de un dispositivo, de una disposición compleja y cambiante, como ha precisado Alain Badiou. No es reductible a la escena ni a la interpretación de un dato previo. Con el desarrollo del happening, del performance, de los eventos de John Cage, Merced Cunningham, el movimiento Fluxus, el accionismo vienés, los assemblage, el environment, el pop art, la temporalidad y la escenificación tomaron las artes visuales,
propiciando eso que llamamos otra escena, que también podría nombrarse como un teatro de la plástica. El nudo conceptual que se fue dibujando a partir de las hibridaciones y contaminaciones de las llamadas disciplinas fue abordado una década después por la teórica Rosalind Krauss en su histórico ensayo La escultura como campo expandido. En las operaciones críticas que acompañaron el arte de la posguerra, Krauss comenzó a problematizar lo que ella planteó como el alargamiento de los términos. Pienso que en buena medida que la expansión de la teatralidad se perfiló por negatividad. Es decir, la teatralidad comenzó a operar en la periferia del teatro, allí donde las contaminaciones entre los límites propician algo que ya no era ni teatro, tampoco escultura, que estaba más próximo a una instalación o a una performance. Desmarcado de los orígenes dramáticos y textuales, eso que se dice como el otro teatro, un poco le debemos esa noción a Alain Badiou, también Cantor ha hablado de ella, implica reconocer otras genealogías que no vienen de raíces dramáticas, sino de raíces plásticas, ¿no? Como por ejemplo lo que produjo y lo que planteó y desarrolló Tadeusz Kantor. Pero las transformaciones y las expansiones de lo performativo, de lo teatral y de lo escénico no han sucedido por las diseminaciones indisciplinares de las artes, creo yo, sino muy particularmente por las solicitudes y contaminaciones que los acontecimientos de la vida generan en el arte y por la urgencia con que nos interpelan las escenas de los sitios donde vivimos. De manera que hablar de teatralidad como campo expandido no solo implica reconocer las otras escenas y el otro teatro que emerge en los intersticios artísticos, sino que también nos conmina a reconocer la teatralidad que habita en la vida y en las representaciones sociales. La teatralidad como campo expandido rebasa la periferia de las artes, diseminándose en la zona franca donde se negocian las representaciones, los espacios y los flujos sociales. Desde hace varios años me ha interesado la teatralidad y la performatividad para abordar escenarios callejeros y para hacer visible los dispositivos representacionales comprometidos por el poder al imponer formas de comportamiento e íconos de adoctrinamiento. Entender la política como una economía de visibilidad me ha empujado a utilizar estas nociones para insistir en las zonas de antemano descalificadas porque no corresponden a los esquemas de la política tradicional. A través de ellas me interesa pensar las representaciones del poder y los actos de la sociedad civil en contextos acotados por el control represivo y los levantamientos sociales. La performatividad y la teatralidad conviven en situaciones de lucha y supervivencia, como en espacios de dominación. Deseo desplegarlas como estrategias que nos ayuden en el desmontaje de cualquier poder que se adjudica la posesión de la verdad y la eterna promesa de mundos idílicos. Georges Vallandier ha planteado que el poder modela lo real a través de lo imaginario, utilizando el recurso ficcional para alimentar la idea de un porvenir idóneo, de manera que el Estado aparece como el productor de un teatro de ilusiones, muy especialmente en el caso de las sociedades totalitarias, donde la función unificadora se intenta desarrollar a su más alto grado. En sus reflexiones sobre el poder totalitario, Hannah Arendt señaló a la policía secreta como ejecutora y guardiana para la transformación de la realidad en ficción. Me estoy refiriendo a los orígenes del totalitarismo, justamente el texto que funcionó, según Tania, como una especie de prólogo de Instar y que fue leído justamente por Tania Bruguera en La Habana y sus colaboradores durante 100 horas. Haberlo leído en alta voz desde la casa y el barrio y haber generado la posibilidad de que se escucharan tales reflexiones sobre los regímenes concentracionarios, nazistas y estalinistas, productores del modelo totalitarista, operaba como una performatividad de disenso que pudiera propiciar detonaciones intersubjetivas, por lo menos eso pienso. Como ha dicho la propia Tania, y de acuerdo a su propia experiencia, la policía secreta cubana es experta en espiar y manipular y suele informarse mínimamente sobre los asuntos que interroga. Y cito lo que declaró Tania al respecto.
Pensé que sería una gran idea usar a Hannah Arendt porque iban a tener que leer al menos 2 páginas para tener algo que decirme en el siguiente interrogatorio. Así que fue una jugada estratégica cuando decidió hacer las 100 horas de lectura de los orígenes del totalitarismo. No indago la complejidad totalitaria con el propósito de que prevalezca en nuestros imaginarios como la categoría desde la cual definir lo que sucede en esa isla donde nacimos, donde vivimos la mitad o una buena parte de nuestras vidas, donde viven nuestras familias y donde están nuestros afectos. Cuando necesitamos definirla rápidamente con alguna palabra, podemos decir dictadura o totalitarismo. He buscado respuestas que nos permitan nombrar con mayor precisión el estado represivo y la miserable barbarie que se vive en Cuba. Curiosamente, Carl Friedrich planteó el término dictadura totalitaria. Más allá de la lucidez de los primeros pensadores, como el propio Friedrich y Hannah Arendt, la socióloga argentina Claudia Gil ha realizado una contribución importante a esta discusión. Al régimen que gobierna en Cuba se le ha asociado a una dictadura que es un referente latinoamericano del terror impuesto por un grupo de poder militar. Pero como ha dicho Claudia Gil, el concepto de dictadura, tal como se usa, es más una calificación moral que un concepto político conveniente para este tipo de régimen, y es necesario considerarlo en la senda de las definiciones totalitarias o régimen de dominación total. El argumento desarrollado por Gil en torno al llamado proceso revolucionario cubano, entre comillas, se centra en mostrar que la promoción de la igualdad impulsada por la Revolución cubana estaba indisociablemente ligada a la conformación de un régimen de dominación total. Gil recabó datos duros que daban cuenta del fracaso económico de aquella, entre paréntesis, utopía, y aportó singulares reflexiones sobre el modo en que un hombre concentró el poder de manera absoluta mientras se convertía en el corifeo aplaudido por un pensamiento, entre comillas, progresista latinoamericano. Silencio Cuba, como se tituló el libro, cierra con la esperanza de que lo expuesto en sus páginas aporte otra mirada a esa llamada izquierda democrática, alentándola a abandonar su silencio vergonzoso y su apoyo explícito al régimen de dominación total surgido por la Revolución cubana. Indagar en este entramado no solo tiene como propósito orientarse ante el panorama represivo del régimen insular, es también el modo en que intento exponer lo que me interesa pensar como escena totalitaria. Como he dicho, la teatralidad me ha permitido pensar, comprender el funcionamiento de escenarios de dominación, a la vez que me alienta en el camino de la desautomatización. Al menos me ha permitido pensar y utilizar eso que Rosalind Krauss llamó como el alargamiento de los términos para intentar realizar operaciones como desmontajes políticos. Nicolás Sebreino, uno de los primeros estudiosos de la teatralidad social, propuso la noción de teatrocracia como el único régimen perdurable, al que consideró por encima de todos los regímenes políticos. Busco entender el tejido escénico del totalitarismo para acceder al modelo dramático que ha sostenido su expansión y sigue sosteniendo su teatrocracia. ¿Cómo sería el sistema representacional de esa escena para que podamos entender su tejido de signos como representación totalitaria? A partir de la idea de teatrocracia, Vallandier reflexionó la teatralidad como dispositivo amplificador de las retóricas estatales, afirmando que precisamente por medio de la teatralidad todo poder obtiene la subordinación. Vallandier abordó la maquinaria totalitarista como un escenario donde la autoridad extrema sus funciones pedagógicas para garantizar la sumisión al mandato en clave dramática. Desde los tiempos de las ejecuciones públicas administradas por la Inquisición o por lo que se llaman sacrificios de fundación durante la Revolución Francesa, el teatro del horror está vinculado a la expectación de las decapitaciones, mutilaciones o cualquiera de las diversas formas de tortura y de liquidaciones corporales. Pero sin duda, habría que decir que está vinculado al ejercicio de diseminación del terror por todos los medios posibles que aseguren un espacio de muerte y un espacio de miedo. La escena política asume una forma trágica cuando la acusación sobre aquellos que amenazan
los llamados valores supremos, entre comillas, es utilizada para legitimar la muerte física o la muerte moral. Y aquí comienza la proyección de imágenes. Con la primera imagen, por favor. Gracias, perfecto. Voy avisando para el paso de imágenes. Mediante el uso retórico de los cuerpos y las palabras, la espectacularidad política se organiza para sancionar públicamente la transgresión. Voy a estar proyectando todos los que son de Cuba y conocen lo que acaba de pasar hace meses y está pasando en los últimos tiempos. Esa es una típica imagen de linchamiento justamente a partir del 11 de julio, ¿no? Pero me interesa asociar lo que estoy trabajando sobre esas escenas de tortura, de linchamientos corporales, con las imágenes. Esto yo lo he trabajado en el caso mexicano, justamente para hablar de la violencia en México, y bueno, eso es lo que me está permitiendo esta especie de caminar teórico de despliegue de mirada para pensar también el escenario de la violencia y de la represión en Cuba. Mediante el uso retórico de los cuerpos y las palabras, la espectacularidad política se organiza para sancionar públicamente la transgresión. La performatividad punitiva, capaz de someter mediante el terror, hace parte importante de las formas pedagógicas estatales profundamente comprometidas con lo que Michael Toksy ha llamado como proliferación de espacios de muerte. En sus reflexiones en torno a lo que él llama la magia del Estado, planteó la idea de una mimesis de la muerte, que se ejerce como inducción de una representacionalidad capaz de dar cuenta de la autoridad de la muerte. Siguiente imagen. La siguiente imagen. Perfecto. Y en el caso cubano, me atrevo a agregar la intencionalidad de producir lo que Achille Mbembe llama como muertos vivientes o conducta zombie. Esta forma de organización mimética busca reproducir un sujeto como sujeto del ser estatal que responda a la máxima muero, luego existo, ¿no? Y que conecta con las condiciones de dominio de las necropolíticas. ¿Cómo pensar hoy la noción de totalitarismo en vínculo con una noción más tardía y actual como la necropolítica? Me pregunto. Los necropoderes se legitiman a través de escenarios que reiteran ciertas necroescenas, algunas determinadas por emblemas. Siguiente escena, siguiente imagen. Okay, gracias. Y disposiciones escenográficas, o sea, lamento poner estas imágenes, ¿no? Bastante representación del poder tenemos, pero un poco para ir demostrando, ¿no? Es decir, algunas de estas escenas de la necropolítica están determinadas por emblemas y disposiciones escenográficas. Pienso que esto que estamos viendo es una de ellas, que recuerdan a las y los ciudadanos bajo qué coordenadas es posible la vida o más bien la sobrevivencia. El poder siempre se manifiesta a través de un sistema representacional que es apenas la parte visible de su ordenamiento ceremonial. Un recurso muy utilizado implica la textualización de la materia corporal, el uso del cuerpo como mensaje para diseminar pedagogías del miedo. Siguiente imagen, por favor. Ok, la famosa imagen de Leonardo Romero, ¿no? Que ha caminado por el mundo y que para la gente que vive en Cuba no necesita ninguna otra explicación. Lo que percibo como teatralidad en estas escenas deviene por un ejercicio de mirada que intenta extraer ciertas significaciones de las relaciones entre las partes y los elementos dispuestos para producir una imagen metonimia sin sustituciones ni representantes, sin metáforas, quiero decir. Siguiente imagen. Son distintas imágenes, de esos procesos de represión directa sobre el cuerpo. Por eso digo metonimia pura, ¿no? No hay metáfora en estas imágenes. Los escenarios de este necroteatro implican el cuerpo como medio esencial de representación para ser vistos por otros y generar terror. La siguiente imagen. Bueno, esa imagen es lo que pasó a la entrada justamente de la casa de Andy García. Después voy a poner también lo que hizo el poder a la entrada de Junior, de la casa de Junior. Esta es una imagen de este año
y bueno, tiene que ver con el uso justamente de estos elementos, tierra, fango, para producir terror, pero también en el contexto cubano es una especie de apelación a la magia por contaminación, ¿no? Algo que funciona poderosamente, psíquicamente en nuestro contexto. Y un poco una manera de decir, ¿no? Ningún espacio es seguro. Esto ni siquiera era la casa de Roxana, la hermana de Andy, sino de familiares, de amigos, y una mañana amanecieron así, con la puerta incluso abierta. Ellos suponen incluso que la seguridad del Estado tiene acceso a las llaves de la casa y, bueno, es todo el control donde ni siquiera hay un espacio personal que tú puedas decir, cierro la puerta de mi casa y estoy seguro. Ni siquiera eso. Bueno, y además, no sé si saben, Andy García es un preso político por las revueltas en Santa Clara desde el 11 de julio del año pasado, y que este año estuvo pues en una especie de experimento, ¿no?, para trasladarlo a un campo de trabajo forzado. Él se declaró en negación rotunda a trabajarle al Estado y, bueno, lo regresaron justamente al PRE, a la cárcel de alta seguridad en Santa Clara, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ok, bueno, una imagen también que muchos conocen. Lamento también poner estas imágenes, pero en algún momento quiero que ustedes entiendan que en Cuba hay necropoder, ¿no? Que en Cuba hay necropolítica, que es lo que es difícil de hacer entender, ¿no? Y quiero que esas imágenes hablen, porque yo he utilizado mucho las imágenes para hacer visible cómo funciona ese necropoder, ¿no? Como un elemento de control y sobre todo de diseminación de mundos de muerte, ¿no? Y estas imágenes hablan por sí solas. Si alguien tiene duda de que Cuba no es un necropoder, tal y como lo definen incluso los teóricos contemporáneos, pues les invito un poco a revisar lo que está pasando en Cuba con respecto a la producción del miedo y el terror en su población. Esta es una imagen del 22 de octubre del año pasado, y considero que fue un mensaje explícito de cómo operan las violencias físicas y psicológicas manipuladas desde un poder totalitario. El escenario ha sido creado con animales decapitados, simulando una escena de magia negra desde los marcos de la santería cubana, y es una clara mimesis de lo que se anuncia en relación a las vidas y los cuerpos donde se producía esa escena. Eso era como el terror. Así les pasará a ustedes, ¿no? Como le pasa a estos animales. Ese es el mensaje que mandaban los narcos en México, ¿no? Ponían los cuerpos destrozados en el espacio público, y esto que le pasa, así le pasará a los cuerpos de ustedes si no hacen lo que decimos. Ese es el mismo mensaje que manda el gobierno cubano hacia sus ciudadanos, ¿no? Así les pasará a ustedes si no obedecen a las lógicas del Estado. Aterrorizar es parte de los propósitos que guían las prácticas necropolíticas. En una sociedad que ha sido mitificada como modelo del socialismo latinoamericano, esta instalación de necroteatro manifiesta, entre varias otras acciones, la configuración necropolítica del régimen que gobierna en Cuba. Siguiente imagen, y es una imagen en negro, ahí se queda por un rato. La violencia es por naturaleza instrumental, como ya ha reflexionado Hannah Arendt. Se ejerce y se desarrolla para determinado fin, y si bien nunca puede ser legítima, se construye como justificable por los grupos de poder que la detentan. Cualquiera que sea el discurso, estas representaciones generan una estética de la muerte y subjetividades modeladas por los territorios del miedo o por el miedo. Las teatralidades del Estado cubano transitan entre disposiciones disciplinarias extremas y otras formas más persuasivas. Siguiente imagen, por favor. Okay. Las imágenes de mártires dispuestas en plazas principales, como en el caso de la Plaza de la Revolución, reproducen en loop los relatos del sacrificio revolucionario, entre comillas, sostenidos por el lema socialismo o muerte. Siguiente imagen, por favor. Como una especie de mandato. Ahí, una especie de mandato que aparece además en los escenarios más diversos, ¿no? Escenarios cotidianos. Siguiente imagen. Sí, escenarios cotidianos también de uso público, ¿no? Esos mandatos de la muerte, en todo caso, ¿no? La mimesis de la muerte, de la que hablaba ahorita. Estas imágenes están en modo panóptico, como recordatorios
Un poco me refiero a todo este juego del panóptico de Michel Foucault, ¿no? En modo panóptico como recordatorios del mandato y de la vigilancia que el poder privilegia, que es la muerte, en aras de ideas sacrificiales como ofrendas de obediencia, ¿no? Las dos imágenes siguientes, por favor. Los cubanos preferimos la muerte, ¿no? Sí. Y siguiente imagen, ahí se queda un poco. Okay. Bueno, curiosamente, este tipo de escenarios también incide en el desvío de estos mandatos. Una imagen de Gramsci, ¿no? Del periódico de Gramsci, Patria o Muerte. Me acojo a la propuesta de dictadura totalitaria propuesta por Friedrich, quien mencionaba ahorita, para relacionar a Cuba con situaciones que tuvieron lugar en regímenes dictatoriales del Cono Sur, ¿no? Me interesa mucho, como han dicho varias personas, y recuerdo que Tania lo ha dicho en los últimos tiempos mucho, Cuba no es una excepción, ¿no? A Cuba hay que pensarla en vínculo con todos los regímenes dictatoriales de América Latina. Sí, y el día que pensemos eso, estaremos en otro lugar. Esto es una insistencia muy grande, un poco para que también la llamada izquierda latinoamericana sepa de qué se trata, ¿no? Y dejen de tener tantas ficciones con relación a Cuba. Esas ficciones hoy todavía son muy poderosas, ¿no? Hace falta que esa gente despierte y que entienda realmente que en Cuba está procediendo una dictadura o un totalitarismo dictatorial. Las definiciones ni siquiera son lo más importante en este momento, sino poder aludir a lo que pasa, que totalmente está en diálogo con las dictaduras argentinas, chilenas, uruguayas, paraguayas del Cono Sur, ¿no? Bueno, me acojo entonces a esta dimensión de dictadura totalitaria, ¿no? Para pensar los gestos sacrificiales que han tenido lugar en esos otros regímenes dictatoriales, y me voy a referir al caso chileno, por ejemplo, ¿no? Como incluso donde han tenido lugar esos gestos sacrificiales, ya no como una ofrenda consciente a un régimen, sino justamente como gestos de desafío, como gestos de desesperados por la vida, en todo caso, ¿no? Contra el sacrificio que pide un régimen militar o un régimen en el poder. Me detengo ante la cuestión, primero, de los gestos sacrificiales, ¿no? Desde el punto de vista de Agamben, el gesto no puede ser reducido al orden estético, sino que pertenece al orden de la ética y de la política. Pienso el gesto como una performatividad que atraviesa la plástica y horada los contratos sociales, las expectativas de comportamiento, de allí que sean sorprendentes, porque son modos desautomatizados del poder social o del espacio social. De esa manera fue definido el gesto en torno al cual Harun Farocki. Siguiente imagen. Ok, ahí lo dejo. Es una imagen de las primeras imágenes que comienza el filme documental de Harun Farocki, El fuego inextinguible, y donde él está cuestionando la dificultad para hacer ver las imágenes de la violencia. Y entonces, bueno, se está cuestionando si las imágenes de violencia por quemaduras de napalm no pueden ser mostradas, pues él elige este gesto performativo de extender su brazo y poner un cigarrillo sobre su brazo, digamos, una especie de performance en medio de su propio documental, donde Farocki dice, bueno, si el napalm arde a 4.000 grados y un cigarro arde a 300 grados, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia es muy grande y será más tolerable la imagen de la quema por el cigarrillo que no poner algo, no se toleraría. Y es un cuestionamiento también a la idea del espectador respecto a la violencia, ¿no? Bueno, Didi Huberman ha reflexionado mucho sobre este gesto de Farocki y le llama, ha pensado en eso que él llama los gestos sorprendentes, ¿no? Los gestos que de alguna manera desautomatizan nuestra percepción y que nos sorprenden y que por eso hacen, bueno, eso que conocemos en otros ámbitos como el extrañamiento, ¿no? El famoso Verfremdung, ¿sí? El gesto de Farocki en protesta, indudablemente, nos va a recordar, me interesa conectarlo con otro gesto de protesta mucho más radical, porque acá es apenas una metonimia de una parte del cuerpo, y el gesto al que me voy a referir, y no hay imágenes de ello, es cuando Sebastián Acevedo, un simple ciudadano chileno, en plena dictadura de Pinochet, decide prenderse fuego a la entrada de la iglesia de Concepción en Chile
para exigir justamente la liberación de sus hijos desaparecidos, ¿no? Me interesa dar cuenta de estos gestos sacrificiales, pero no como ofrendas al Estado, sino como enfrentamiento por reclamo a la vida, ¿no? Ante el Estado. Bueno, para hablar ahora, siguiente imagen, por favor. Okay. En La Habana, en franco desafío a la teatralidad panóptica del Estado cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, que todos saben que está hoy preso, condenado a 5 años por su disidencia, construyó un garrote vil. Imagen. Siguiente imagen. Ok. Y dispuso su cuerpo a un mecanismo que lo implicaba en un acto de extrema vulnerabilidad. Para corporizar el asedio, decidió permanecer sentado sobre este artefacto que él construyó durante 5 días y 8 horas en cada jornada, convocando a la policía secreta cubana, que persistentemente lo detenía y lo vigilaba, a consumar la ejecución pública. Como comunicó Luis Manuel en su cuenta de Instagram el 16 de abril del 2016, esta obra el año pasado, esta obra es el resultado de una serie de videos donde denunciamos de manera arbitraria en la cual son acosados los activistas y opositores en Cuba. Y forma parte de algo que él nombró la causa número 1 que inició en el 2019. Segunda imagen del garrote vil. Ok, gracias. Más que una performance, pienso que fue una acción radical, un gesto desesperado desde el cual sostener su última apuesta por una vida digna, un acto también de obstinación y persistencia. Y quiero decir que la obstinación es considerada por un francés que se dedica a pensar todas las problemáticas del activismo, Frédéric Lordon, como una estrategia de afección utilizada por el activismo justamente para transformar los afectos y producir impresiones perdurables. Siguiente imagen del objeto. Ok, ahí se queda. El propio objeto, el garrote vil, carga una memoria de actos soberanos en los que alguien tiene el poder de decidir la vida de otro. Es un aparato que requiere ser manipulado por un verdugo. El garrote es una máquina de matar que data del medioevo y que se introdujo en América para producir castigos y asesinatos ejemplares ante las insurrecciones. Estuvo vigente legalmente en España desde 1820 hasta la abolición de la pena de muerte cuando se aprobó la Constitución en 1978 y fue utilizado en 1974, es la última vez que fue utilizado justamente bajo el gobierno de Franco, ¿no? Ese mismo instrumento que fue utilizado bajo el gobierno de Franco es revivido en Cuba en el contexto de las actuales represiones. El acto de Luis Manuel... En este acto de Luis Manuel, el aparato hace parte de la representación del castigo en un gesto de subversión sacrificial que nada tiene que ver con las ofrendas sacrificiales de los mártires, sino que dirige la mirada hacia el verdugo que opera el garrote vil. Siguiente imagen, por favor. Ya la han visto, pero la quiero dejar ahí. Sostener el cuerpo en la postura que pide la máquina de matar, conforma una imagen altamente perturbadora, porque contra todos los discursos justicieros y redentores propagados por el Estado, la imagen de un hombre joven y negro nos traslada a un momento donde los cuerpos negros esclavizados no importaban, como tampoco importan ahora los cuerpos y las vidas de cualquier disidente en Cuba. El proceso metonímico, o sea, no importan al poder, ¿no? Entiendo que estoy, no sé, como que quiero concretar muy bien desde qué sentido acoto esa palabra. Esos cuerpos no importan al poder, ¿no? Por supuesto que importan muchísimo, ¿no? Para todos nosotros, para todas las personas, ciudadanos y ciudadanas cubanas o no cubanas en cualquier parte del mundo. El proceso metonímico que activa la máquina genera también analogías sobre los cuerpos reprimidos y los cuerpos represores. Cuando pienso que es un gesto, a lo que me he referido anteriormente, más que una performance, apelo también a la condición liminal que la atraviesa, porque configura un modo radical de estar en la vida a través del arte o a través de cualquier otro tipo de práctica, realizada desde el arte o desde lo que podría decirse el plus diferencial del arte, ¿no? Digamos, ese manejo simbólico que tienen los creadores sobre los recursos que ponen en juego. Y esta es una noción que tomo de Gustavo Buntic, un historiador y crítico de arte
argentino-peruano, ¿no? La idea de plus diferencial, propio del sistema artístico y los artistas, configura el momento en que el gesto por la vida, así como lo hace Luis Manuel, toma una forma estética que es también una agencia, por el umbral en que se posiciona, por la agonía entre la vida y la muerte, es un gesto por la vida, al tiempo que implica una señal sobre la elección de morir antes de malvivir. Es un acto ético concebido desde una forma estética. La sustracción del objeto y la destrucción de la obra, el robo de daños a otras de sus obras, fue generando una cadena de acontecimientos que incluyeron diversas huelgas de hambre, encarcelamiento hospitalario, hasta el encarcelamiento definitivo en que hoy está Luis Manuel, ¿no? Bueno, y concretamente en una prisión de alto riesgo en Guanajuay, donde además se dice que las razones que se decían de por qué él estaba preso, las voy a leer según el acta que fue circulada, decía, por haber desarrollado acciones de performance en la vía pública bajo una aparente posición de protesta ante situaciones y problemáticas existentes en el país, ¿no? Una de esas acciones era el uso de la bandera, ¿no? Que sabemos que en cualquier parte del mundo la bandera ha sido utilizada por artistas sin que nunca hayan sido condenados, ¿no? Incluso bajo los regímenes más difíciles, bajo la dictadura de Fujimori en el Perú, se lavó la bandera en la calle, la gente se la puso sobre su cuerpo y ninguna persona fue presa, ¿no? Y estamos hablando, bueno, de las reconocidas dictaduras, ¿no? Latinoamericanas, y sin embargo en Cuba hay una persona presa bajo el pretexto de utilizar la bandera como emblema, ¿no? Pienso que el gesto estético y urgente de Luis Manuel está inscrito en nuestras memorias, sin embargo, a pesar de todo, y hace parte de otras inscripciones corporales desesperadas encarnadas por artistas y ciudadanos en otra parte del mundo. Tania Bruguera insiste en la dimensión estética y en su insistencia, leo, el diálogo con las reflexiones filosóficas de Mikhail Bakhtin, ese hombre que vivió miserablemente exiliado en su propio país. Bakhtin insistió en que toda poética es la forma estética de los actos éticos, sin coartadas para el ser. Toda la obra artística como gestualidad artivista que desarrolla Tania Bruguera despliega modos de insistir en desmontar la maquinaria del poder y en hacer posible el derecho a la vida cívica. El gesto social y colectivo, considero, desplegado por lo que está sucediendo aquí en esta documenta, pienso que es parte de una concepción del arte que Tania Bruguera ha definido como una experiencia compartida o como un momento en un tiempo político con una energía específica y que nuestras presencias aquí hacen parte de una necesidad vital, más allá de estar pues como investigadores, críticos, actores en general, estamos porque queremos ratificar que Cuba nos importa y que nos pertenece a todos, a las personas, no al Estado. Como ha dicho Mariela Brito, que está aquí presente, la voy a citar, hacer arte es un ejercicio ciudadano. Y quiero citar su reflexión sobre el lugar cívico del arte, particularmente el lugar del teatro en una sociedad que intenta ser cooptada por el gobierno. Y cito a Mariela Brito. El teatro ha suplido a pequeña escala, por supuesto, el rol de la prensa o la plaza pública. Es una cualidad que no tienen otras manifestaciones y que responde a los orígenes mismos del teatro, su ritualidad, su capacidad de remover tripas y cerebros en una acción colectiva y subversiva, una acción ciudadana, ¿no? Esto lo pueden encontrar en la entrevista realizada por Claudia Gómez Barrero en Hipermedia Magazine el 30 de agosto de este año, ¿no? Para que la busquen y la lean completa porque es extraordinaria esa entrevista. Esta reflexión, y aprovecho para dar mi gratitud, mi agradecimiento, reconocimiento a estas dos mujeres, Mariela Brito y Nelda Castillo, ¿no? Y unas resistentes. Sí. Esta reflexión invita a pensar las performatividades que agitan y atraviesan las prácticas. No importa la forma de su expresión, sino el pathos o la energía que las moviliza. Y nos implica también en pensar los vínculos profundos entre lo que ya podemos llamar las comunitas no jerárquicas que puede generar el arte y los procesos transformadores, incluso cuando sean a largo plazo. Según algunos estudiosos, el concepto de sociedad civil es contrario al totalitarismo. De allí que las performatividades del disenso o las performatividades disidentes, no importa cómo se llamen, son claves en la existencia y manifestación de una sociedad civil
que es un cuerpo vapuleado y castigado por los excesos totalitarios. Pese al estado de terror que se vive en Cuba, estigmatizando y penalizando severamente a quienes se oponen, la sociedad civil ha tomado y sigue tomando las calles, las sigue tomando, ¿sí? Eso en mayor o menor medida, ¿no? Y continúa insistiendo en el ejercicio de sus derechos. Está pagando por ello un alto precio, ¿no? Las informaciones recabadas por los grupos de derechos humanos Justicia 11 y Cubalex dan cuenta de 1.484 detenciones, la mayoría jóvenes entre 20 y 25 años, más de 50 menores de edad y más de 50 mujeres que hoy están presas y sometidas a violencias, a torturas, a castigos, a falta de asistencia médica y agresiones, ¿no? Como ha sido denunciado por Cubalex. Como precisa el informe de este año, Un año sin justicia, así se llama el informe, la mayor parte de las personas detenidas, 1.381, que implica un 93% de las personas detenidas, no pertenecen a ninguna organización política, ¿no? Ni de ningún tipo, ni colaboran con ningún medio de comunicación. O sea, ciudadanos y ciudadanas normales, ¿no? Simples, sin una asociación política partidaria o antipartidaria específica. Salieron a ejercer el legítimo derecho de expresarse en el espacio público y por eso están presos hoy en Cuba. El régimen cubano representa hoy la escena de un teatro trágico que trabaja en la producción de muerte moral y física de cientos de jóvenes. Si tenemos en cuenta la puesta en práctica de sus políticas de reclusión, de represión y anulación de sujetos cívicos con capacidad de disenso por vías diversas, no es difícil afirmar que en Cuba opera un régimen necropolítico. En Cuba se vive bajo formas de control totalitario, en lo económico, en lo social y en lo político, a la usanza del modelo soviético. Fuimos educados bajo dispositivos panópticos disfrazados de formas colectivas barriales, que todos conocemos, ¿no? Los famosos comités de defensa de la revolución, que no son más que organizaciones para linchar a la propia sociedad civil, a los propios vecinos. En consecuencia, el aparato de la policía secreta es la institución más eficaz en la isla, la más temida, pero también la más indeseada. Como ha observado Hannah Arendt, en el modelo totalitarista, desde el cuerpo estatal se desarrolla lo que ella llama un sistema de espionaje ubicuo, donde todo el mundo puede ser un agente de policía y donde cada individuo se siente sometido a una constante vigilancia. La teatralidad totalitaria despliega un dispositivo panóptico capaz de producir zonas de vigilancia sociopolítica que convierte a todos en posibles enemigos y que ejerce una mimesis de la muerte. Para Hannah Arendt, las operaciones destructoras propias del totalitarismo no son episodios aislados ni excesos del régimen provocados por circunstancias extraordinarias, sino que constituyen la propia institución del terror. En el estudio sobre el poder concentracionario en Cuba, Claudia Gil planteó que el miedo es una de las pasiones activas del régimen. Al analizar la mutación del discurso de apelación moral a la famosa, entre comillas, virtud, en obediencia y terror, observó que el miedo, difundido y capilar, estaba destinado a operar los comportamientos según las exigencias del régimen. Explícitamente dijo Claudia Gil, y la cito, que la articulación significante que el régimen de la Revolución Cubana constituye el miedo en su pasión organizadora. Una política del miedo implica un sistema de representaciones y un conjunto de performatividades dirigidas a producir temor social bajo la creencia de que todo está bajo control. La cuestión del miedo plantea problemas no solo psicológicos, sino también semióticos, como propuso Yuri Lotman. Cuando se sufre el miedo, se puede observar una situación de peligro según una parte de la sociedad que califica a otra, pero aquella parte identificada como el objeto del miedo, entre comillas, debe ser una minoría a la que se le puede dar caza. Al menos este es el constructo bajo el cual Lotman planteó sus reflexiones situadas en contextos europeos marcados por un estallido del miedo o por una cultura del miedo, especialmente en la segunda mitad del siglo XV y hasta el XVII. El objeto del miedo es constructo con ciertas características. Además de considerarse como una minoría organizada, es también extraño e impropio porque representa las fuerzas del mal.
Se reconoce entre esas fuerzas una comunidad organizada por hechiceras, brujas y aquellos que en otras situaciones culturales son atribuidos a comunidades nocivas, entre comillas, por supuesto, desde el punto de vista político. A estas comunidades peligrosas para el resto de la sociedad se le debe extirpar sin diferenciar entre sospecha y acusación y condena. No se necesitan procesos legales, basta dejar caer sobre ellos el peso de la ley. El nudo violencia y política ha sido ampliamente visibilizado en zonas de Latinoamérica, pero en torno a la violencia y las violaciones a la vida que tienen lugar en Cuba hay un silencio cómplice. Pienso que los gestos pueden ser poderosas señales para hacer visible lo que no se quiere ver. Durante los años gobernados por Pinochet, varios artistas realizaron sus obras como gestos minimalistas. Pienso sobre todo en los pliegues de las pinturas aeropostales de Eugenio Dibord, donde él decía que la politicidad de su obra estaba en las dobladuras, en los pliegues, porque eran obras que tenían que mandarse por correo de una ciudad a otra, ¿no? Y desplegar la obra, y en esos pliegues estaba su politicidad. Pienso también en las acciones de apoyo que realizó Luz Donoso, ¿no? Y particularmente en la acción que ella realizó con Hernán Parada, Calle Ahumada, en la que intervino una vitrina de un centro comercial de Santiago, de Chile, durante minutos con el rostro de una persona desaparecida. Por minutos aparecía en pleno proceso, ¿no? El gobierno de Pinochet. Imagen. La siguiente. Siguiente imagen. Siguiente. Bueno, son las fotografías, vuelve Leonardo Romero, y en este caso con fotografías de María Luisa Espósito, ¿no? Me interesan también ese minimalismo de los gestos, ¿no? Y esa rapidez de los gestos que se han producido en Cuba por parte de ciudadanos, ¿no? Resistentes, es decir, en acciones de protesta y resistencia, acciones, lo que podrían ser gestos disidentes, ¿no? Siguiente. Sí. ¿No? Bueno, y que eran indudablemente gestos que aludían, por supuesto, siguiente. Sí, ahí están él y Luis Robles, ¿no? A esos gestos que recuerdan, ¿no? Esto no es una pipa de Magritte, ¿no? ¿Qué es esto? Esto no es un cartel, ¿no? Son una alusión directa a lo que cuesta la vida, ¿no? Y por eso lo que permite el arte también, o lo que permiten los marcos del arte, ¿no? Pienso también, siguiente imagen, bueno, y aquí está la modelo. Pienso también en los tatuajes efímeros de Mariela Brito, ¿no? Siguiente imagen. Siguiente imagen. Y que después fueron ahí, fijados en la piel, ¿no? Haciendo caminar las siglas del 11J, que también representan, bueno, el día de su nacimiento, ¿no? Esa dualidad, ese juego en la afectividad también del gesto disidente, ¿no? El acto de andar, porque además estos marcajes son puestos en el cuerpo para caminar, para andar, ¿no? El acto de andar ha sido experimentado desde las primeras décadas del siglo XX como manifestación de un antiarte en un entorno que asumió la dimensión estética de esta práctica. El andar fue parte de las experimentaciones y expansiones de las estéticas dadaístas y surrealistas hacia el campo de las artes visuales, y en los años 60 tomó forma en las prácticas realizadas por artistas de la performance y los happenings urbanos en la expansión de eso que ahorita me refería como la expansión del campo escultórico, la arquitectura y el paisaje, a lo que ahorita me refería como expansión de un término, ¿no? En las palabras de Rosalind Krauss. Son varias las personas que en Cuba han tatuado el 11J en su piel. Siguiente imagen. Bueno, acá 3, y justamente estas son imágenes que han subido a las redes sociales las taneadas, ¿no? Por eso podemos acceder a ella, porque no vivo en Cuba, ¿no? Y tratando de estar al tanto de lo que pasa, las redes sociales son un espacio de información idónea, ¿no? Respecto, y el periodismo, a lo que está sucediendo allá. Se afirma incluso, la imagen que ven al extremo para ustedes la izquierda, ¿no? Es de Roberto Pérez Fonseca, ¿sí? Es el cubano justamente que rompió el cuadro de Fidel y que ha sido condenado a 10 años y que, bueno, por hacerse ese tatuaje fue llevado también a una celda de castigo, ¿no?
de las tres imágenes es la que tienen ustedes a la derecha. La diseminación gráfica del 11J en la piel está cargada de afecciones y afectos. Siguiente imagen. La imagen de Yudinela Castro, que es la madre de Roland Castillo, un menor de edad, que también quiso ser condenado por el fiscal. El fiscal quería que le pidieran 23 años, la fiscal, ¿no? Y bueno, la madre se ha tatuado el nombre de su hijo preso en reclamo, ¿no? Me interesa mucho ese vínculo entre el tatuaje en la propia piel, la caminata, la imagen y la afectividad, ¿no? Disidencias afectivas, como no importa la frase, pero nos interesa todos los patos que están tejiéndose en estos gestos, ¿no? Y que es una fecha que está grabada en la piel de algunos y está grabada en la memoria corporal de miles, ¿no? Las inscripciones del 11J sobre la piel y los cuerpos me conectaron con la histórica gráfica inicialmente inscrita sobre los muros de otra ciudad. Siguiente imagen. Bueno, el no más, el famoso no más chileno, ¿no? Que era también una sigla que aparecía en los muros y apareció de manera diversa en la piel de varias ciudades, ¿no? Siguiente imagen. Es una imagen propuesta por Lotti Rosenfeld del grupo CADA y que estuvo marcando estas cruces, ¿no? Como gestos, como marcajes de herida, ¿no? Como gestos de aquí ocurrió algo lamentable y que lo estuvo. Siguiente imagen. Por ejemplo, frente a la moneda, pero que también lo hizo, siguiente imagen, en 1985 frente a la Plaza de la Revolución, ¿no? Esta performatividad minimalista y disidente, o sea, no es un gesto de afirmación. Ese marcaje de cruces es como una especie de scratch, ¿no? En el contexto también de la lucha política argentina. No sé cómo Lotti Rosenfeld pudo hacer eso en 1985. Posiblemente, como era chilena y exiliada, pensaban que todo lo que hacía era parte, ¿no? Bienvenidos los chilenos a Cuba. Y entonces era parte un poco de esa entrada y de esa legitimidad, ¿no? Con que a veces los disidentes son vistos en una parte del mundo y sobre todo en Cuba, ¿no? Pero era indudablemente un gesto contestatario de Lotti Rosenfeld. Esta performatividad minimalista y disidente reaparece a través de ciudades y tiempos como estrategia recurrente en contextos de alta represión en Latinoamérica y testimonia desde los cuerpos las proximidades entre las violencias. Me interesa la performatividad, y ya voy cerrando, en el camino reflexivo propuesto por la antropología liberada de Victor Turner. Entiendo la dimensión performativa como una serie de prácticas y gestos que insisten en su dimensión expresiva y significativa en la esfera pública. Lo performativo es un campo de acción que abarca lo socioestético desde una discursividad corporal que se configura como puestas en ejecución. En el campo también de los estudios culturales, quiero citar cómo lo ha problematizado George Judis, ¿no? Cuando dice que la performatividad es el modo en que se practica cada vez más lo social. Y para Judith Butler, por ejemplo, se trata de la puesta en ejecución de normas sociales, pero también de la contestación y el rechazo a las mismas, situación en la que emergería lo que Judith Butler ha identificado como performatividad subversiva, en tanto expresiones no armónicas o disonantes que movilizan lo establecido para generar algún tipo de cambio. Muchos familiares de presos políticos, siguiente imagen por favor. Siguiente, vamos a avanzar y luego vamos a regresar. Siguiente. Ahí. Muchos familiares de presos políticos no ceden en la exigencia de liberación para sus seres queridos y quería que vieran esta imagen que está en la casa de Andy García, ¿no? El cartel, el típico cartel que se usa para manifestarse y que ya ha quedado grabado puesto, ¿no? Es también un desafío al miedo. Es impresionante que ya la gente no tiene miedo, me pregunto, ¿no? No sé si lo podemos afirmar. Creo que la gente tiene miedo, pero a pesar de eso tiene una valentía y un coraje impresionante. Sin duda actúa en ellos el dolor y la rabia acumulada, pero también pienso que la persistencia dispuesta en el espacio callejero por las damas de blanco. Ahora sí vamos atrás en las imágenes, por favor, las anteriores. La anterior. ¿Esa? ¿Ok? Sí, imagen
bueno, las históricas madres, ¿no?, de las damas de blanco que pusieron en el escenario callejero el cuerpo, sobre todo, y que curiosamente han sido no aceptadas, han sido condenadas, por lo menos por una zona más oficial de las llamadas Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Es curioso que una agrupación que ha vivido y ha sufrido como las Madres de Plaza de Mayo, en algún momento, sobre todo su sector más oficial de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, no las madres fundadoras, sino Eve Bonafini y demás, indudablemente rechazaron, ¿no?, cualquier tipo de solidaridad o apoyo a las damas de blanco en Cuba, aun cuando luchan por causas comunes. No son iguales, ¿no?, pero estas mujeres de la Primavera Negra posiblemente son las que primero echaron a andar ese gesto performativo de desafiar al poder y tomar las calles, ¿no? Y bueno, lo siguen pagando, siguiente imagen, con un alto costo. A pesar de todo, las madres de Plaza de Mayo pudieron marchar frente a la Casa Rosada, las madres cubanas son en todos los casos siempre reprimidas. Siguiente imagen. Sí, ahí nos quedamos un minuto. En junio de este año aparecieron 3 poemas gráficos sobre los muros de una calle del Vedado en La Habana. Fueron fotografiados y compartidos en las redes sociales, no sé bien por quién, ¿no? Quizás por un artista performer que también ha grabado estos grafitis en su propia piel. Estos grafitis desplegaban 3 versos que repetían una misma palabra. ¿Necesitas? Siguiente. ¿Necesitas ser? Siguiente. Necesitas ser feliz. La primera vez que vi estas imágenes, recordé las intervenciones de Alfredo Yar en Santiago de Chile, ¿no?, en 1981, a partir de una encuesta callejera donde lanzaba la pregunta. Siguiente imagen, por favor. ¿Es usted feliz? Bajo Pinochet, ¿no?, se hace esta encuesta. Siguiente. ¿Es usted feliz? Recordé el poemario de Daniela Eltit, justamente a partir de las cruces de Lotis Rosenfeld y su escritura lapidaria. Siguiente imagen. No fui feliz, dijo Lotis Rosenfeld, ¿no?, la que inició el CADA y comenzó todas estas acciones de marcaje en Chile. Y deviene de aquí una especie de cadáver exquisito, impresionante, ¿no? ¿Es usted feliz? No fui feliz. Necesitamos ser feliz. Solo añadiría una bella frase de Hannah Arendt. Siguiente imagen. Las ideologías nunca se hayan interesadas en el milagro de la existencia. Aunque apenas sea un deseo, necesitamos ser felices. Un inmenso deseo que pudiera conjurar la miserabilidad, la infelicidad que hoy es Cuba. Pese a tanto silencio cómplice, pese a la performatividad del silencio en torno a Cuba, insistimos en la potencia testimonial de los gestos, en la performatividad de los cuerpos que hablan sin marcajes ideológicos. Y vuelvo a leer a Hannah Arendt. Las ideologías nunca se hayan interesadas en el milagro de la existencia. Ahí. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o algo. Igual me demoré una hora, bastante. Sí. Hola, bueno, gracias Iliana por esta excelente conferencia. Estoy muy emocionado porque soy cubano y porque tengo mi familia en Cuba, mis amigos, ¿no? Y veo que cada año pasa y no cambia la situación allá. Cuando falleció el dictador Fidel Castro, se pensaba que iba a haber un cambio, no hubo. Cuando se decía que iba a haber un cambio, cuando el pueblo se levantara, saliera a las calles, como
como hemos visto, salió en 2021, no pasó nada. Simplemente quiero preguntarte si tienes alguna fe de que pueda cambiar pronto o si hay algún tipo de investigación que explique que quizás se está desmoronando ya, que está en su fase final ese régimen tan represivo y que tanto sufrimiento causa a nuestro pueblo, ¿no? El cubano, aunque vive fuera de Cuba, pues sigue sufriendo, aunque puede disfrutar de una vida mejor, del privilegio de las democracias, pues sigue sufriendo porque deja parte de su alma allá con esto, familias, amigos, con el paisaje que lo vio nacer a uno. Y cada vez que uno vuelve a Cuba, pues si es que uno puede volver, porque los hay que les impiden volver ya, pues uno siente ese dolor que uno no puede negar, existe, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era mi pregunta. Gracias nuevamente. No, a ti no creo que puedas responder esa pregunta. Difícil de responder. Si yo fuera Dios, la podría responder, ¿no? Difícil. Recuerdo que algo similar le preguntó Claudia a Mariela, ¿no? Y por ahí contestó por ese tono, ¿no? El 11 de julio fue imprevisible, ¿no? Lo imprevisible llega en cualquier momento, ¿no? Lo único que puedo decirte es que a mí me emociona mucho cada vez que sigo escuchando a Charly García, ¿no? Los dinosaurios caerán. Y de que caerán, caerán. Lo necesitamos todos, sí, y más lo necesita la gente que vive en Cuba, ¿no? Para que la muerte no siga determinando su estar ahí. Bueno, pues muchas gracias.